Bien, en este siguiente video, que creo que es el 4, analizaremos esto. Como dijimos antes, el segundo criterio para evaluar un proyecto de inversión, que es la TIR. La TIR, que es la sigla de tasa interna de retorno, ¿correcto? Y su concepto exacto es este. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento, ¿sí?, que hace que el VAN de un determinado proyecto, o sea, de todos los flujos de efectivo esperados, sea igual a 0, ¿correcto? Yo voy a poder averiguar cuál es. ¿Se acuerdan que en el proyecto anterior nos dio un VAN positivo? En el ejemplo, el VAN era positivo y la tasa de descuento era 18%. ¿Bien? Bien. Si yo les había dicho que con una tasa del 18 obtenía un VAN positivo, y en el ejemplo era de 1811 con moneditas. ¿Y esto qué representaba? Un excedente, ¿sí?, del proyecto, es decir, rendía más que el 18%. ¿Por qué? Porque me sobraba dinero. Bueno, yo quiero saber cuál es la tasa de descuento que reemplace a esta del 18 y que haga que esta cifra sea exactamente igual a 0. Eso es la TIR, ¿correcto? Es la tasa que hace que el VAN se iguale a 0, que el VAN sea neutro. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Si con esto estoy feliz. Yo quería ganar un 18, ¿correcto? El proyecto me generó un excedente. Significa que el proyecto podría rendir más de un 18, porque si no, no tendría ese excedente, ¿correcto? El proyecto, yo le puedo pedir más a ese proyecto que un 18%. ¿Cuánto más? Bueno, hasta lograr que el VAN sea exactamente igual a 0. Y esa tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 0 se denomina tasa interna de retorno, ¿correcto? Lo podemos definir también de otra manera, y acá se lo escribo. Es la máxima tasa de descuento que puede obtener, vamos a seguir abajo, que puede obtener un proyecto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Básicamente para comparar varios proyectos, ¿sí? Si yo logro saber la TIR de cada proyecto, voy a estar pudiendo comparar un proyecto con otro, y aquel que tenga una mayor TIR significa que el proyecto me va a dar como máximo esa rentabilidad. ¿Se entiende? Es decir que en el ejemplo anterior, si dijimos que con 18% me quedaba un excedente, significa que el proyecto puede pagar o puede rendir una tasa aún mayor, ¿sí? Entonces, una tasa mayor. Ustedes verán que este criterio, digamos así, es complementario absolutamente del anterior. Yo, para un mismo proyecto, voy a necesitar calcular el VAN, ¿sí?, y ahí voy a saber si ese proyecto es, digamos, viable o no lo voy a tener en cuenta. Ahora, si yo tengo varios proyectos para elegir, 2, 3, ¿sí?, y este tiene una TIR de, qué sé yo, el 18%, ¿sí?, este tiene una TIR del 20% y este me da una TIR de 10%, y yo tengo dinero solo para invertir en uno, por decir así, obviamente me voy a quedar con este, porque es el proyecto más rentable.
Después yo voy a analizar si 20% es suficiente para mí, ¿correcto? Esa es otro método de selección. Yo quiero ganar como mínimo, un 30%. Y el primer proyecto me da 18, el segundo me da 20 y el tercero me da 10. Tacho los tres, ¿sí? Pero si yo quiero ganar, ya los taché, un 8%, y tengo este que da el 10, este que da el 20 y este que da el 18, obviamente me voy a quedar con este. ¿Cómo se calcula la TIR? Solamente con calculadoras financieras, porque yo tengo que ingresar los datos, ¿sí? Yo tengo que ingresar los datos y automáticamente me lo calcula. Hay métodos matemáticos súper sofisticados que los vamos a dejar para los profes de matemáticas que tenemos en el curso, pero no lo vamos a romper la cabeza con eso, ¿sí? Lo importante es que entiendan ustedes qué es la TIR, ¿sí? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y vamos a analizar algo. Dijimos que el proyecto anterior, cuyo ejemplo era una tasa de descuento del 18 y me terminó dando un excedente de 1811, el ATIR para ese proyecto, calculado con Excel o calculadoras financieras, que ya les voy a enseñar en otro video cómo se hace, me da exactamente, a ver, hagan un ejercicio mental. Si con el 18% me sobra dinero, ¿la TIR es más o menos que el 18? Acá es donde me encantaría escuchar respuestas que digan suspenso, obviamente, mayor. Si con 18 me sobra plata, yo a ese proyecto le puedo exigir más rentabilidad, ¿sí? Le puedo exigir más del 18. ¿Cuánto es exactamente? Una anécdota, 28,43, ¿sí? Con todos esos datos que yo les di en el video anterior, y ustedes calculan la TIR a través de Excel o calculadoras financieras, que les vuelvo a decir, en el próximo video vamos a ver cómo se hace, me da que si yo aplico a todos esos flujos de efectivo que vimos en el ejercicio anterior de los 4 periodos, ¿se acuerdan? Bueno, si a esos 4 flujos, con la inversión de menos 18 y todo lo que iba acá, en vez de 18, le aplico 28,43 para traer todos los valores al presente, ¿sí? El BAN me da Serapio, 0. Lo cual, de acuerdo a lo que dijimos antes, el proyecto es rentable. ¿Por qué? Porque con una tasa de descuento del 28,43, yo recupero la inversión y obtengo lo que quería ganar. Y nada más. No tengo excedentes. A medida que la tasa vamos a poner el 28 con... No, vamos a borrar, porque vamos a escribir de vuelta. Vamos a ver si podemos borrar esto, ¿sí? Y acá tenemos una tasa de 28,43. Para ese ejercicio, nada más, ¿correcto? Si yo agarro esta tasa o agarro el proyecto y le aplico una tasa mayor que 28,43, por ejemplo 30%, ¿qué va a pasar con el BAN? Silencio. El BAN va a dar negativo, porque le estoy exigiendo al proyecto más de lo que el proyecto puede dar. ¿Qué pasa si, bueno, ya vimos qué pasa, si al proyecto le aplico una rentabilidad inferior? Por ejemplo, el 18%. Y ya lo vimos, tengo un excedente. O sea que el BAN va a ser positivo. O sea, lo que vimos, 1800. ¿Y qué pasa, ya que estamos, si al proyecto le aplico exactamente la TIR del 28,43? Y bueno, el BAN, por definición, va a ser igual a 0. Es decir, que 28,43, para el ejemplo que nosotros estudiamos, viene a ser el límite, ¿sí? Límite. De ahí para arriba no puedo ganar más, porque el proyecto se me da vuelta. De ahí para abajo me va a sobrar dinero. Entonces vieron que es muy útil entender
calcular la TIR. ¿Sí? Entiendan que cuanto más aumento la tasa, más me baja el VAN, porque estoy exigiéndole, como pisando cada vez más el proyecto, pidiéndole cada vez más. Y por lo tanto, el límite para que el VAN sea positivo, quede en cero y pase a ser negativo es esto. A mayor TIR, o en este caso, más de 28,43, el VAN se me da vuelta y me va a quedar negativo. Espero que esto lo hayan entendido. Si no, ya saben que pueden preguntar. Como verán, vamos a borrar todo. Y cuando digo todo, es todo, o sea, esto también. Teníamos valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de repago. ¿Sí? Estos dos métodos son absolutamente cuantitativos, ¿sí? Y complementarios, se complementan entre sí. El periodo de repago es como medio el descolgado, ¿sí? Cuantitativos y complementarios, porque están relacionados, como vimos recién, ¿sí? Complementarios. El periodo de repago es un método cualitativo. ¿Y en qué consiste? Lo explicamos rápidamente. Quali. El periodo de repago no es otra cosa que lo siguiente. En realidad el periodo de repago no indica de ninguna manera con concepto de rentabilidad, como sí vimos recién. No me habla de excedentes, de interés, de tasas, de proyecto viable en función de números, sino que lo que hace es cuantifica, ¿sí?, el tiempo. El tiempo. Uy. Son las 11:30, les aviso, de la noche. El tiempo que demora, es muy simple de entender el concepto. El monto de la inversión en retornar, ¿sí?, íntegramente al inversor. En retornar íntegramente, ahí lleva tilde, al inversor. ¿Sí? Es decir que el periodo de repago es una medida de plazos. Es decir que cuando yo calcule o decida el periodo de repago, el resultado no van a ser números como antes, sino que van a ser años o meses o días. ¿Sí? No yo, sino días. ¿Está? Por lo tanto, ahí. Años, meses o días. ¿Sí? Dicho en términos más sencillos, me indica el recupero de la inversión. ¿Correcto? Es decir, ¿se acuerdan en el ejemplo? Vamos a usar siempre el mismo ejemplo. Nosotros teníamos una inversión que era exactamente igual a 18.000 pesos, que es el monto que nosotros invertíamos en el proyecto. Bueno, ¿qué es el periodo de repago? ¿Cuánto demora este dinero en retornar a las manos del inversor? El tipo puso la plata y quiere decir, bueno, a partir de ahora ya recuperé los 18, a partir de ahora empiezo a ver las ganancias del negocio. ¿Sí? ¿Hay una forma de calcularlo? Sí, pero no tiene mucho sentido que lo veamos. Como verán, acá más que ver cómo se calcula, lo que tenemos que hacer es analizar, ¿correcto? Es un análisis totalmente complementario de los dos anteriores. Es decir, yo al analizar un proyecto voy a calcular esto y ahí ya voy a tener una idea muy acabada del proyecto. Y después esto me va a complementar la decisión que ya esté tomando con estos dos. Por ejemplo, vamos a borrar todo. Por ejemplo, en el periodo de repago, acá, ¿sí? Lo importante es analizar el contexto, ¿sí?
es muy importante analizar el contexto en el que estoy invirtiendo. Acá ya entramos en conceptos más cualitativos y más de experiencia del inversor, ¿sí? Por ejemplo, cuando un contexto es de mucho riesgo, alto riesgo, yo que voy a priorizar en mi proyecto de inversión el rápido recupero de la inversión, ¿sí? Y si el contexto es de riesgo bajo, ¿sí? Bajo riesgo, quizá voy a tener más tiempo disponible, digamos así. Y para esto lo mejor es entenderlo con un ejemplo. Imaginen invertir, como está la cosa hoy en día, en Argentina. Ese sería un ejemplo de un contexto de altísimo riesgo porque no hay seguridad jurídica, porque hay inflación, porque no hay moneda, porque es un desastre. Yo obtengo o logro o estimo un proyecto en Argentina, voy a priorizar recuperar rápidamente la inversión para apenas poder irme, ¿sí? Si yo voy a invertir en Estados Unidos, el plazo no es problema, porque la economía es estable y porque yo puedo estar años manejando un negocio en Estados Unidos que la estabilidad me va a dar Estados Unidos, Francia, Japón, etcétera, me va a dar una seguridad de poder seguir en el proyecto y tarde o temprano la recuperación de la inversión va a ocurrir y tarde o temprano voy a obtener ganancias. Acá no. Y ustedes son argentinos, con lo cual saben de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, el análisis de el periodo de repago es, ¿por qué decimos que es complementario de los dos anteriores? Porque yo puedo obtener un proyecto muy rentable en Argentina, ¿sí? Y poco rentable en Estados Unidos, pero en función del contexto y de la rapidez o no con que recupere la inversión, mientras el proyecto sea viable y positivo, probablemente me quede con el menos rentable, ¿sí? Por el contexto más seguro. ¿Se entiende? Ustedes aquí en el apunte, a ver si lo buscamos, tendría que haberlo buscado antes, tienen un ejemplo con números del periodo de repago, ¿sí? Ahí está la tasa interna de retorno, donde tienen por ahí muchas cifras que no se vuelvan locos. Y acá está el periodo de repago. ¿Ven? Entonces, acá me dice... acá está. A ver. Sirve como elemento. Vamos a... estoy buscando el ejemplo con números. No me acuerdo si era el de esa página o el de la otra página. A ver. No, el de esta. Acá. Acá. Periodo de repago. Bien. Vamos a abrir el periodo de repago, entonces, no es un indicador de rentabilidad, sino una magnitud, que está expresada en días, ¿no? O en meses o en años, que permite cuantificar el tiempo que demora la inversión en regresar íntegramente al inversor. Sirve como complemento, ¿sí? En regiones de alto riesgo, o la Argentina, interesa más una rápida recuperación de la inversión que una alta rentabilidad. Es decir, pico y me voy. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se te quedan con todo. ¿Está? Países como el nuestro hay muchos. No nos tiremos tan abajo. Venezuela, por ejemplo. El modelo que sigue, acá tenemos un ejemplo. Para que sepan no vamos a hacer ejercicio, sí de BAN y de TIR, no de periodo de repago, pero tienen que saber todo ustedes, ¿sí? El modelo que sigue contempla un flujo de fondos, como vimos anteriormente, con una tasa de descuento del 2% anual, ¿sí? Y un horizonte de 5 años, o sea, los años son los periodos y esto es la tasa de descuento. Y su observación nos permitirá conocer el mecanismo de cálculo. Y acá ustedes tienen el proyecto A, ¿correcto? Donde tenemos flujos de fondos, 5 periodos, ¿ven? Inversión de menos 100,
primer periodo obtengo 10, segundo 10, tercero 10, cuarto 50, quinto 50. Lo que hace es aplicarle un factor de descuento, o sea, en definitiva, obtener el BAN. ¿Entienden? El factor de descuento es el resultado de esto, me da esto, y así se lo aplica y obtiene los valores de cada flujo de fondo actualizado al periodo 0, como vimos anteriormente. ¿Sí? Y después los va acumulando para saber en estos 5 periodos cuánto demoro en recuperar los 100 que puse al principio. ¿Se entienden? Si yo hago 100 menos 10, menos 10, menos 10, estoy ignorando el paso del tiempo. Entonces los tengo que actualizar, llevarlos acá, al 0. Entonces le aplica, o sea, le aplica el factor de descuento y los primeros 10.000 se me transforman en 9.803. Se lo descuento a los 100 y todavía me faltan recuperar 90.196. Y así hace con todos, ¿ven? Descuenta el segundo periodo, los 10.000 se transforman en 9.600, se los resta y todavía me falta recuperar 80. Hace lo mismo acá y todavía me falta recuperar 70. Hace lo mismo acá y todavía me falta recuperar 24. Recién en el quinto periodo, con todos los valores actualizados y un BAN de 20.000, que es lo que me sobra, positivo, logro recuperar los 100.000 de inversión. ¿En cuánto tiempo? En 1, 2, 3, 4 años. Y después de lo que me sobra, hago la proporción y al quinto año no llego completo, ¿sí? Hace la proporción acá con 365 días, ¿sí? Y obtiene que del quinto año solamente me van a hacer falta 201 días de los 365 como para terminar de recuperar la inversión. La conclusión de este ejercicio es que el periodo de repago de este proyecto es de 4 años y 201 días. ¿Eso es mucho o poco? Imaginen mi cara, qué sé yo. Acá no tenemos otro dato más que números. Para entender esto, debemos saber dónde es este proyecto. ¿En Argentina, en Bulgaria o en Mina Clavero? ¿Sí? ¿De qué es el proyecto? ¿Estamos hablando de una heladería o de poner gas natural en una provincia, o sea, un megaproyecto, o estamos instalando un pozo petrolero en la Patagonia, qué sé yo? Esto es muy relativo, ¿sí? Hay proyectos cuyo periodo de recupero son 10, 15, 20 años, ¿sí? Y está bien porque el proyecto así lo amerita, porque son grandes grupos inversores, etcétera. Y hay proyectos que es poner un negocio en la San Martín, en Mina Clavero, que en 6 meses yo quiero recuperar la inversión, ¿se entiende? Es decir, acá, por eso les digo que calcularlo, si bien ustedes tienen que entender de qué se trata, es todo muy relativo e interpretarlo también. Depende del contexto, depende del rubro, depende de las expectativas del inversor, etcétera, etcétera. Ahí tenemos entonces los 3 criterios de inversión. Volvemos acá, no puedo. Cierro y vuelvo. Acá está. Entonces, como ustedes vieron, y vuelvo a repetir, estos dos indican rentabilidad, este indica un periodo de tiempo que termina siendo una ayuda, para decirlo así, para reforzar la decisión que tomemos aquí, ¿correcto? En estos dos acá, el método para calcularlo, o sea, ¿en qué van a consistir los ejercicios que podemos llegar a hacer con esto? En que yo les plantee un proyecto de inversión, ¿sí? Un proyecto de inversión con todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, el monto de la inversión, los distintos flujos futuros, especie de línea de tiempo, y ustedes van a tener que calcular, no haciendo todos los números que hicimos, sino a través de procedimientos mecánicos como una calculadora, como una aplicación. Yo le digo calculadora porque cuando yo estudié existía la calculadora financiera.
Ahora existe aplicación que la simula. O el Excel, pero el Excel es mucho lío, hay que poner fórmulas y todo. Ustedes van a sacar estos dos valores a través de 3 botones, ¿sí? Y lo más importante va a ser que me digan qué significa. Porque cuando vean cómo se calculan con una aplicación, es una pavada, es como sumar. Pero la gracia está en obtener el resultado y en interpretarlo. Es decir, ¿el proyecto es viable? ¿No es viable? Tenemos dos proyectos. ¿Cuál elegimos? ¿Qué significa que la TIR sea esto? ¿Qué pasa si yo subo la TIR? ¿Qué pasa si yo bajo la TIR? ¿Entienden? Eso va a ser lo más importante. Tengo que ver cómo hacer para ponerles en un video una aplicación de celular. Pero supongo que, acá está, debe ser sencillo. ¿Sí? Quiero entrar a internet y no puedo. Ahí está. Vamos a ver si en estos minutitos que nos quedan de este video, para hacerlo prolijito de 30 minutos como siempre, puedo llegar a inventar algo. Cuando digo inventar, es tratar de simular acá la aplicación de Android. ¿Sí? Si yo entro al Google Store, así se llama, ¿qué dicen ustedes? Esto es en vivo, acá no hay, estoy inventando en este momento. Así que el que se fue se lo perdió. Esperen que la catramina esta. Bueno. No sé de dónde saco Google Store. No. Era Play Store. Ahí está, ¿vieron? Bueno. Para que ustedes vayan viendo lo que necesitamos que ustedes tengan a mano en su celular para hacer estos cálculos. Hay miles, pero tratemos de usar todos la misma. ¿Sí? La aplicación, que es muy sencilla, que yo la conozco, se llama ThinkCalc, creo, es original el nombre. A ver si la nombra. Si aparece, quiero decir. Tendría que poner música en este momento. O cortar el video. La verdad que... Ahí está. Bueno, todo llega con paciencia. Acá está. Esta, para que ustedes la ubiquen bien y usemos todo lo mismo, cuando ustedes la busquen en la tienda de Google, tiene así simbolitos naranjas y rojos. ¿Sí? Esta es la que vamos a usar. Que después yo también les voy a enseñar cómo se usa. Son 2 minutos, pero bueno, hay que aprender. Entonces, cuando le aparezca el dibujito, el iconito este de calculadora naranjas y rojas, se llama ThinkCalc, así todo junto, muy básica, no pesa nada. Ustedes la bajan en su teléfono y pueden hacer 1000 cosas, pero nosotros vamos a ocupar solo esa parte. ¿Sí? Acá está. ¿Ven? Miren lo que pueden hacer. Interés simple, interés compuesto, modo flujo de efectivo, ¿ven? BPN, que es valor presente neto, otra forma de llamarle al BAN, valor futuro neto, me lo borro, bueno, ahí decía TIR también, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, eso quedará para el próximo video, pero para que la tengan ubicada y ya si quieren ir bajándola, sería un golazo. Nos vemos en el próximo. Chao.